Estamos con el concejal Claudio Ersinger, Pro Tandil Frente Cambiemos. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, estuvieron el viernes en Pinamar en un encuentro de concejales, ¿no? Consejeros escolares y demás. Contanos un poquito cómo se llevó a cabo este encuentro. Bueno, sí, fue una convocatoria que se hizo para el día 1 de julio, el viernes en Pinamar, como decís bien. Un encuentro del Frente Cambiemos, de la quinta sección electoral, que vos sabés que son 27 municipios. Sí. Estuvo organizado desde el mediodía aproximadamente con una reunión de intendentes de los distintos municipios. Fue el intendente de Tandil, Miguel Lungui, que se reunieron y tomaron contacto con diputados de la provincia de Buenos Aires y participó también el senador Carlos Fernández de acá de Tandil. Sí. Y después a la tarde, en un cine, en el Cine Oasis, que es un cine bastante grande que tiene la ciudad de Pinamar, la reunión se amplió a los intendentes que se quedaron para la tarde, más los concejales y consejeros escolares y referentes de los distintos espacios que integran el Frente, que le recordamos a la audiencia, que además de la UCR y el PRO, está la Coalición Cívica y el Partido FE. Ajá. Así que éramos más o menos unas 350 personas que estábamos reunidos. Sí. ¿Y de Tandil quiénes fueron, Claudio? Bueno, básicamente había unos por lo menos cinco concejales radicales y algún otro acompañante del radicalismo, y el doctor Díaz Cisneros y yo, que fuimos como concejales, y algunos referentes del espacio Pro Tandil que también nos acompañaron. Sí. ¿Y qué temas trataron? Bueno, mira, los que habían hecho la convocatoria, básicamente lo que buscaban era transmitirle a la audiencia esta que te acabo de describir algunos mensajes claros de comunicación, o sea, de la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, que encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal. Muchos de los logros, muchas de las acciones que se han llevado a cabo, de las inversiones que se han llevado a cabo en los distintos municipios, en las distintas áreas, educación, justicia, seguridad. Acuérdense que una vez que se aprobó el presupuesto de la provincia, también se aprobó un endeudamiento importante de 10.000 millones de pesos a repartir según el coeficiente de distribución o de coparticipación, y para la ciudad de Tandil son aproximadamente 100 millones de pesos, de los cuales buena parte son para infraestructura y otra parte para seguridad. Así que a partir de ahí lo que se comunicó fue cómo se habían distribuido, en qué obras para qué obras estaban destinados esos fondos, y básicamente cómo se iba a hacer la comunicación en este segundo semestre de cómo se iban a invertir estos recursos. Así que la verdad es muy interesante porque nos da a su vez una herramienta a cada uno de los concejales, consejeros escolares y referentes de cómo transmitir a los vecinos de cada una de las ciudades todo este tipo de situaciones. Claro, muy importante, ¿no? Muy importante. Sobre todo que comienza el segundo semestre y se habló de que en el segundo semestre iban a haber muchos cambios. ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, en principio con mucha expectativa por parte de la gente, porque como vos decís, ¿no? Desde el gobierno central, incluso el propio presidente Mauricio Macri habló mucho del segundo semestre, puesto que los cambios que se implementaron a partir del 10 de diciembre fueron cambios muy importantes, sobre todo de la macroeconomía, de la que ya hemos hablado varias veces en estos micrófonos, y que a partir de que esos cambios empiezan a repercutir en la economía más doméstica, los vecinos, los ciudadanos van a empezar a notar cómo algunos de los indicadores van a empezar a ir mejorando. Bien. O sea, esto traducido en términos más sencillos, el tema de la cancelación de la deuda argentina, de haber salido del default, de haber empezado a ser un país creíble y de poder empezar a recibir créditos fundamentalmente, y en una segunda etapa inversiones, que son las que se están esperando, la Argentina empieza a tener un movimiento económico a nivel macro, como yo te digo, importante, que después se traduce a la microeconomía. Y eso va a llegar al bolsillo de la gente. Bueno, los indicadores empezaron a cambiar en este segundo semestre. ¿Esto qué significa? Que empiezan a analizarse el primer trimestre del año, y ya vemos, por ejemplo, en la economía de la provincia de Buenos Aires, que tuvo un déficit el año pasado de 21.000 millones de pesos, en el primer trimestre, de enero al 31 de marzo, tuvo un superávit de 1.900 millones de pesos. Eso significa que los bonaerenses, a partir de las medidas que se tomaron
desde el gobierno de la provincia, empezamos a restringir el gasto fuertemente, a ordenar la economía en los principales rubros, y eso significa que el saldo pasó a ser positivo a partir de ahora. Bien. Esto tiene consecuencias, por supuesto, porque hasta que se ordena y hasta que se empieza a estudiar minuciosamente cómo se invierten los recursos, seguramente va a haber gente que se va a ver afectada, gente que va a tener algún tipo de situación, como hasta te diría injusticias. Vamos a hablar de un ejemplo concreto: a alguien que se le haya cortado el subsidio o algún plan que estaba recibiendo. Bueno, eso se va a restablecer siempre y cuando responda obviamente a las necesidades y a la demanda y esté hecho con la debida responsabilidad y la evaluación correspondiente. No va a haber nadie perjudicado desde ese punto de vista, porque no es más alejado que la realidad de eso, no hay absolutamente nada. No, pero se hablaba de dar el subsidio a quien lo necesite, ¿no? Exactamente. No dar subsidios Hemos estado enterándonos, sobre todo en la primera parte del año, cuando había, cuestiones como, por ejemplo, hasta fallecidos en las listas de personas a las que les depositaban dinero, y era gente que ya lamentablemente había muerto hace un tiempo atrás y todavía seguía cobrando algún tipo de beneficio. Bueno, ese tipo de situaciones se han ido depurando, todo este tiempo ha llevado a que se vayan depurando esos listados, y eso nos trae una enorme economía en todos los rubros, ¿eh? También lo hemos escuchado en el IOMA, bueno, en el PAMI, hablando de organismos nacionales. Bueno, de a poquito se van acomodando, y en este semestre, el famoso segundo semestre, se empiezan a ver esos indicadores que antes eran todas flechitas hacia abajo, cómo empiezan a ser flechas hacia arriba, que vamos a empezar a percibir a lo largo de los próximos meses. Esto quiero terminar diciéndote, la obra pública va a ser el principal generador de empleo y la principal rueda para mover desde el Estado, no desde el sector privado, desde el Estado, la mano de obra. Así que yo creo que eso lo vamos a empezar a ver seguramente a partir de los próximos meses, y bueno, es lo que tanto estamos esperando, ¿no? Bien. Una pregunta con respecto, ayer estuvo en Buenos Aires la expresidente Cristina. ¿Qué opinás de la entrevista que dijo y sus dichos, en general, ¿no? Bueno, mirá, yo lo que he leído hoy, básicamente yo no escuché la entrevista, leí hoy algunas de las cuestiones. Está bien, o sea, me parece que la expresidenta ha sido un ícono para muchos argentinos, para otro sector de la población ha sido un presidente más, con sus más y con sus menos, obviamente. Pero evidentemente ha generado en muchos argentinos una cuestión casi, te diría, de un vínculo muy estrecho, por lo cual, la siguen y la alientan, la militancia, ¿no? La alientan, la acompañan, más allá de todas las cuestiones vinculadas a su entorno más cercano. No hablemos del gobierno, sino a su entorno más cercano. Estamos hablando de su familia, estamos hablando de su gabinete, de sus colaboradores, que en este momento están siendo convocados el vicepresidente, ministros, muy allegados por la justicia por hechos de corrupción que se tienen que investigar, y que lo que en principio aparecen como los primeros indicios o pruebas, aparentemente van a ser muy difíciles de explicar. Pero en principio la militancia, como decíamos recién, los seguidores que tiene y todo esto que se construyó a lo largo de estos años, y que generó tanta empatía entre la expresidenta y los seguidores, se mantiene a lo largo del tiempo, y así es como vemos que inclusive a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo, porque cuando no llueve hace mucho frío, de los horarios y demás, ahí están firmes para acompañarla. De acá de Tandil se movilizó gente para recibirla, y después respecto específicamente... Habló de persecución, ¿no? Eso lamentablemente, ahí está, te tengo que empezar a decir los que estamos del otro lado, que no creemos en los dichos de la expresidenta, porque siempre ella necesitó en su relato construir amenazas permanentemente. Cuando estaba en el gobierno eran amenazas, golpistas que querían voltear el gobierno, gente que... y ahora que está fuera del gobierno habla de una cacería de kirchneristas y demás, cuando en realidad
lo que están siendo es convocados por la justicia. Claro. No hay... Y lo de López, que es evidente, lo dejó en manos de la justicia, ¿no? Casi todo lo dejó en manos de la justicia. Y bueno, en base a ella, ¿no? Personalmente habla de una persecución. Está bien, yo creo que para mí es parte de lo que ha sido, sobre todo el último tramo de su gestión, ¿no? Yo soy de los que dividen el kirchnerismo del cristinismo, hago una diferenciación importante ahí. El cristinismo ha tenido básicamente, siempre ha estado muy marcado por la construcción de un relato, desde mi punto de vista, muy alejado de la realidad, pero que, bueno, le ha servido justamente para conseguir un grupo importante de seguidores y de fieles que han creído en ese relato, que yo entiendo que en este periodo donde se han destapado algunos de estos hechos de corrupción se debe haber achicado ese grupo también en forma importante, porque obviamente hemos visto referentes del medio artístico, periodistas y demás, que se han pronunciado justamente como afectados en su buena fe, de haber creído en las personas, en el proyecto, y al ver estos hechos de corrupción tan groseros, tan alevosos, ¿no? La famosa Rosadita contando dólares, estos bolsos voladores con dólares y demás, bueno, lamentablemente para muchos se cayó un ídolo y a partir de ahí se fueron alejando y empiezan a reconocer que los hechos de corrupción han estado muy cercanos a la expresidenta, cosa que también no la libera a ella de la responsabilidad de haber sabido de esto que sucedía con personas tan cercanas. Así que yo creo que no hay cacería, no hay tal cacería como dice Cristina. Me parece que lo que está haciendo en este momento es algo que reclama la justicia, que es que se investigue. Si no hay culpables, no hay culpables, pero en principio que se sepa, porque no es muy normal tampoco lo que hemos estado viendo, ¿no? No es muy normal lo que en principio se ha investigado y se ha averiguado, las cuentas que existen y que son reales, las propiedades y todo lo que ha aparecido en torno, como yo te decía, del círculo más cercano a la expresidenta. Bien, vamos a cambiar de tema. ¿Cómo no? Te saco el tema de política y vamos con los productores de leche. Otra vez con problemas. Un problema en realidad que no se había solucionado del todo. Se esperaba que el gobierno actuara sobre los eslabones, ¿no? Y la cadena de producción. Vuelven con estos problemas. Mira, es un tema, como vos decís, ¿no? De larga data, que es muy difícil de resolver, que lamentablemente afecta a la producción primaria. Ya lo hemos charlado en otras oportunidades, porque como vos bien señalás, es algo que viene hace mucho tiempo. Es una cadena agroalimentaria, como está la de los cerdos, la de los pollos, la de las frutas y verduras, bueno, en fin, donde hay no mucho más que 4 eslabones, en una punta el productor y en otra punta el consumidor. Y en el medio, normalmente lo que hay es una industria transformadora de esta materia prima y la cadena comercial. Lo que sucede es que al productor no le está alcanzando lo que está cobrando por la materia prima, porque tiene valores de producción cercanos a los 5 pesos y estamos cobrando 3 pesos con 70. O sea, de 2 pesos y algo pasaron a 3 pesos con 70. No hubo mucha. Hay compensaciones por parte del gobierno. Lo único que ha hecho hasta ahora el gobierno en sí, al menos para el bolsillo del productor, lo único que ha habido ha sido esto, ¿no? Que a lo largo de estos meses han ido entregando compensaciones, de estas que ya entregaba el gobierno pasado también, que están completando el valor del litro a ese 3 pesos con 70 aproximadamente. Y con eso no llegamos a lo que estamos hablando, que te estoy diciendo 5 pesos. Y el consumidor que sigue pagando 15, 16 o 17. No, ya estamos pagando más todavía. Es un desfasaje que siempre hablamos, que en realidad el eslabón que más perjudica es los hipermercados, los manejadores de precios, ¿no? Sobre cuál el gobierno tendría que actuar, ¿no? Nosotros siempre estamos esperando que la solución venga por ese lado. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la que tiene que sentar en una mesa a los distintos sectores para negociar, para intervenir. El Estado tiene que ser el regulador que diga, bueno, si el consumidor paga 20 pesos, tenemos que encontrar una ecuación, una fórmula que distribuya de manera justa y equitativa de esos 20 pesos que el consumidor paga, cuánto le corresponde a cada sector. Pero bueno, hasta que no suceda eso, vamos a seguir... ¿Está en vista de que esto suceda? No, todavía no tenemos... O sea, sabemos que están empezando a trabajar en el tema y están empezando, pero si hace tantos años que estamos en esta situación, significa que no es fácil sentar en la mesa
a los que vos señalabas como la cadena comercial, ¿no? Que son los supermercados, los almacenes, los supermercados chinos, bueno, en fin, todos los lugares donde habitualmente compramos los insumos para la canasta doméstica, y que, como vos señalás también, están los grandes, que son los que forman el precio. Los formadores de precios son en realidad los grandes y los que tienen las espaldas anchas como para poder ceder en algún momento, ¿no? Y que para muchas que veces son capitales internacionales. Son también. Internacionales. Exactamente. Y cobra, digamos, hablando mal, cobra el primer eslabón, que es el productor, y el consumidor final. Siempre somos los que pagamos los platos rotos. Exactamente. Así que bueno, sí, tendría que haber una juntada para poder distribuir bien la... Lamentablemente todavía no se ha conseguido esto que vos señalás, que nosotros entendemos que es el camino de la solución, y no solamente, como te decía, para los productores de leche, sino también para todos, porque también pasa con porcino, con... Bueno, estamos viendo inclusive cómo se está importando en este momento porcinos, como decís vos, desde Brasil, o fruta desde Chile, porque bueno, lamentablemente la producción nacional está por el piso, porque a veces nos enteramos como una fruta que en una góndola de un mercado está a 30 o 40 pesos, le pagan $1 por kilo al productor. Y el productor no puede vivir con eso, entonces lamentablemente... Y encima nosotros no lo podemos comprar, entonces... Por eso, ni le pagan al productor. Bueno, la situación está muy complicada, esperemos que pronto se ¿Cuáles son las medidas de fuerzas que van a ir tomando? Bueno, la verdad que no hay mucho para inventar, ¿viste? No hay mucho para inventar, porque en el caso de la leche somos rehenes de una situación en donde tenemos que ordeñar las vacas todos los días y entregar la leche todos los días, así que ahí no tenemos muchas opciones. Las medidas son básicamente comunicarle esto a la sociedad, para que la sociedad sepa que mientras que pagan 20 pesos un litro de leche en la heladera del mercado, al productor de ahí le pagan 3,70 pesos. Entonces decís, pero ¿y dónde quedan todos esos 12, 13 pesos de diferencia, o 15 o 17 pesos de diferencia? Bueno. Y a veces no queda en el transporte, por eso lo digo, estén atentos, porque acá hay fábricas, hay producciones de lácteos y todo, y no es mucho transporte en las cadenas acá para que se cobre a 20 pesos. Entonces estén atentos, porque también nosotros como consumidores tenemos que tratar de manejar esto, ¿no? Bueno, han empezado a aparecer, me viene bien tu comentario, han empezado a aparecer algunos locales de venta directa. Porcinos van a implementar la venta directa de productores. Y de la parte de la industria también, porque vos pensás que hay algunos locales en Tandil que han ido abriendo hace pocos meses, que pertenecen a las industrias transformadoras de la leche, que son básicamente las locales, las que son de acá, que no viaja ni la materia prima ni vuelve el producto elaborado. Hacen 700 kilómetros. Acá se produce en cuadras. Exactamente, hacen cuadras. Por eso y hay alguna pequeña diferencia de precio. Así que hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, gracias Claudio por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.